Síntesis del documento final hacia una iglesia sinodal en misión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, segunda sección. En la introducción se dice que cada nuevo paso en la vida de la iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos experimentaron en el cenáculo la tarde de Pascua. Como ellos, también nosotros, participantes en esta asamblea sinodal, nos hemos sentido abrazados por su misericordia y conmovidos por su belleza, viviendo la conversión en el Espíritu, escuchándonos unos a otros, hemos percibido su presencia en medio de nosotros. Nuestra mirada al Señor no nos aparta de los dramas de la historia, sino que nos abre nuestros ojos para reconocer el sufrimiento que nos rodea y nos penetra. Los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los sueños rotos de tantos jóvenes, los refugiados que afrontan viajes terribles, las víctimas del cambio climático y de la injusticia social. Desde que el Santo Padre inauguró este sínodo en 2021, nos hemos embarcado, dice el texto, en un viaje cuya riqueza y fecundidad vamos descubriendo cada vez más. Esta llamada se basa en la identidad común, se enraiza en la diversidad de contextos en los que la Iglesia está presente y encuentra su unidad en el único Padre, el único Señor y el único Espíritu. Todo el camino sinodal, enraizado en la tradición de la Iglesia, se ha desarrollado a la luz del magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II ha sido, de hecho, como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. No ocultamos que hemos experimentado en nosotros mismos el cansancio, la resistencia al cambio y la tentación de hacer que nuestras ideas prevalezcan sobre la escucha de la palabra de Dios y la práctica del discernimiento. Sin embargo, la misericordia de Dios, Padre lleno de ternura, nos permite abrir el corazón y continuar nuestro camino. La primera sesión de la Asamblea dio otros frutos. El informe de síntesis llamó la atención sobre una serie de temas de gran relevancia para la vida de la Iglesia, que el Santo Padre, al término de una consulta internacional, confió a grupos de estudio formados por pastores y expertos de todos los continentes. Y acá aparecen algunos de los temas que se van a retomar ahora en este documento de la segunda fase. El proceso sinodal no termina con el final de la actual asamblea del Sínodo de los Obispos, sino que incluye la fase de implementación. El Espíritu Santo nos impulsa a avanzar juntos en el camino de la conversión pastoral y misionera que implica una profunda transformación de las mentalidades, actitudes y estructuras eclesiales. El documento tiene 5 partes y una conclusión. Parte 1, el corazón de la sinodalidad. El proceso sinodal nos ha hecho experimentar el sabor espiritual de ser pueblo de Dios, reunido de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, viviendo en contextos y culturas diferentes. En el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, la comunión de los fieles es al mismo tiempo comunión de las iglesias, que se manifiesta en la comunión de los obispos, en razón del antiquísimo principio de que la Iglesia está en el obispo y el obispo está en la Iglesia. Al servicio de esta comunión multiforme, el Señor puso al apóstol Pedro y a sus sucesores. En el corazón de Dios hay un lugar preferente para los pobres, los marginados y excluidos, y por tanto también en el de la Iglesia. En ellos la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo, que de rico que era se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica.
El camino sinodal de la Iglesia nos ha llevado a descubrir que la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tiene una raíz. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, en un solo cuerpo. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana porque introduce a todos en el don más grande, ser hijos de Dios. Es decir, partícipes de la relación de Jesús con el Padre en el Espíritu. En virtud del bautismo, el pueblo santo de Dios participa de la función profética de Cristo, dando testimonio vivo de Él, sobre todo con una vida de fe y de caridad. Gracias a la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio llamado sensus fidei. Consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas, basadas en el hecho de que el Espíritu Santo, los bautizados son hechos partícipes de la naturaleza divina. Por el bautismo, todos los cristianos participan del sensus fidei. Por tanto, no es solo el principio de la sinodalidad, sino también el fundamento del ecumenismo. No es posible comprender plenamente el bautismo sino dentro de la iniciación cristiana, es decir, el itinerario a través del cual el Señor, por el ministerio de la Iglesia y el don del Espíritu, nos introduce en la fe pascual y en la comunión trinitaria y eclesial. Dentro del itinerario de la iniciación cristiana, el sacramento de la confirmación enriquece la vida de los creyentes con una particular efusión del Espíritu con miras al testimonio. La celebración de la Eucaristía, especialmente el domingo, es la primera y fundamental forma de reunión y encuentro del santo pueblo de Dios. La celebración eucarística significa y realiza la unidad de la Iglesia. En la participación plena, consciente y activa de todos los fieles, en la presencia de los diversos ministros y en la presidencia del obispo o presbítero, se hace visible la comunidad cristiana en la que se realiza una corresponsabilidad diferenciada de todos para la misión. Existe un estrecho vínculo entre sinaxis y sínodos, entre la asamblea eucarística y la asamblea sinodal. Aunque bajo formas diferentes, en ambas se realiza la promesa de Jesús de estar presente allí donde dos o tres se reúnen en su nombre. Los términos sinodalidad y sinodal derivan de la antigua y constante práctica eclesial de reunirse en sínodo. En las tradiciones de las iglesias orientales y occidentales, la palabra sínodo se refiere a instituciones y acontecimientos que han adoptado diferentes formas a lo largo del tiempo, implicando una pluralidad de temas. En su variedad, todas estas formas están unidas por el hecho de reunirse para dialogar, discernir y decidir. En la Virgen María, Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad, resplandecen a plena luz los rasgos de una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Más detalladamente, la sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la Iglesia: caminar juntos y reunirse como asamblea del pueblo de Dios, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa a nivel institucional, de modo análogo en los diversos niveles de su realización, local, regional, universal. Por último, la realización puntual de aquellos eventos sinodales en los que la Iglesia es convocado por la autoridad competente y según procedimientos específicos determinados por la disciplina eclesiástica para la toma de decisiones y orientaciones en orden al cumplimiento de su misión evangelizadora. La sinodalidad no es un fin en sí mismo, sino que apunta a la misión que Cristo ha confiado a la Iglesia en el Espíritu. Evangelizar es la misión esencial de la Iglesia. Es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad profunda. La autoridad de los pastores es un don específico del Espíritu de Cristo cabeza para la edificación de todo el cuerpo. La sinodalidad ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el propio ministerio jerárquico. Una iglesia sinodal se caracteriza por ser un espacio donde las relaciones puedan prosperar, gracias al amor mutuo que constituye el mandamiento nuevo dejado por Jesús a sus discípulos. Las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social
presentes en toda comunidad cristiana, ofrecen a cada persona ese encuentro con la alteridad indispensable para la maduración personal. Las familias son un lugar privilegiado para aprender y experimentar las prácticas esenciales de una iglesia sinodal. El proceso sinodal ha mostrado que el Espíritu Santo suscita constantemente una gran variedad de carismas, ministerios en el pueblo de Dios. El proceso sinodal ha puesto de relieve el patrimonio espiritual de las iglesias locales, en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia Católica, y la necesidad de articular sus experiencias. La Iglesia entera ha sido siempre una pluralidad de pueblos y lenguas, de iglesias con sus ritos, disciplinas y herencias teológicas y espirituales particulares, de vocaciones, carismas y ministerios al servicio del bien común. La valoración de los contextos, culturas y diversidades y de las relaciones entre ellos es clave para crecer como iglesia sinodal, misionera y caminar bajo el impulso del Espíritu Santo hacia la unidad visible de los cristianos. El diálogo, el encuentro y el intercambio de dones propios de la iglesia sinodal están llamados a abrirse a las relaciones con otras tradiciones religiosas, con el fin de establecer la amistad, la paz, la armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. La pluralidad de religiones y culturas, la variedad de tradiciones espirituales y teológicas, la variedad de dones y tareas del espíritu en la comunidad, así como la diversidad de edad, sexo y pertenencia social dentro de la Iglesia, son una invitación a que cada uno reconozca y asuma su propia parcialidad, renunciando a la pretensión de ser el centro y abriéndose a acoger otras perspectivas. La sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. Una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y requiere escucha de la palabra de Dios, contemplación, silencio y conversión de corazón. Si falta la profundidad espiritual, personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. La conversación en el espíritu es una herramienta que con sus limitaciones resulta fructífera para permitir una escucha auténtica y discernir lo que el espíritu dice a las iglesias. La palabra conversación expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimiento y genera un mundo de vida compartido. En todas las etapas del proceso sinodal, resonó la necesidad de sanación, reconciliación y reconstrucción en la confianza dentro de la Iglesia, en particular tras demasiados escándalos de abusos y dentro de la sociedad. Practicada con humildad, el estilo sinodal puede hacer de la Iglesia una voz profética en el mundo de hoy. El modo sinodal de vivir las relaciones es un testimonio social que responde a la profunda necesidad humana de ser acogido y sentirse reconocido dentro de una comunidad concreta. Y vamos al segundo capítulo, en el barco, juntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. También el camino sinodal comenzó así, escuchamos la invitación del sucesor de Pedro y la aceptamos, partimos con él y detrás de él. Surgió la llamada a una iglesia más capaz de alimentar las relaciones, con el Señor, entre hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre los grupos sociales, entre las religiones, con la creación. El deseo de relaciones más auténticas y significativas no solo expresa la aspiración a pertenecer a un grupo cohesionado, sino que corresponde a una profunda conciencia de fe. La calidad evangélica de las relaciones concretas es decisiva para el testimonio que el pueblo de Dios está llamado a dar en la historia. La necesidad de conversión en las relaciones concierne inequívocamente a las relaciones entre hombres y mujeres.
vivir relaciones que respeten la igual dignidad y reciprocidad entre hombres y mujeres, las expresiones recurrentes de dolor y sufrimiento por parte de mujeres de todas las regiones y continentes, tanto laicas como consagradas, durante el proceso sinodal, revelan con qué frecuencia no lo hacemos. La llamada a la renovación de las relaciones en el Señor resuena en la pluralidad de contextos en los que sus discípulos viven y llevan a cabo la misión de la Iglesia. Empezando por las guerras y los conflictos armados. Igualmente letal es la creencia de que toda la creación, incluso las personas, pueden ser explotadas a voluntad con fines lucrativos. Desigualdades entre hombres y mujeres, racismo, división de castas, discriminación de las personas con discapacidad, violación de los derechos de las familias de todo tipo, falta de voluntad para acoger a los inmigrantes. Tantos males que asolan nuestro mundo se manifiestan también en la Iglesia. La crisis de los abusos, en sus diversas y trágicas manifestaciones. La Iglesia necesita escuchar con particular atención y sensibilidad las voces de las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, económicos, institucionales, de poder y de conciencia por parte de miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La escucha auténtica es un elemento fundamental del camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. En una época que experimenta una crisis global de confianza y que anima a las personas a vivir en la desconfianza y la sospecha, la Iglesia debe reconocer sus propios defectos, pedir perdón humildemente, atender a las víctimas, dotarse de herramientas preventivas y esforzarse por reconstruir la confianza mutua en el Señor. Los cristianos personalmente o en forma asociada están llamados a hacer fructificar los dones que el Espíritu concede con vistas al testimonio y al anuncio del Evangelio. Hay carismas diversos, pero uno es el Espíritu. Hay ministerios diversos, pero uno es el Señor. Hay actividades diversas, pero uno es Dios que todo lo obra en todos. A cada uno le es dada una manifestación particular del Espíritu para el bien común. Cada bautizado responde a las exigencias de la misión en los contextos en los que vive, trabaja, desde sus propias inclinaciones y capacidades, manifestando así la libertad del Espíritu en la concesión de sus dones. Los cristianos piden a la Iglesia que no les deje solos, sino que se sientan enviados y apoyados. En virtud del bautismo, hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. No hay nada en las mujeres que les impida desempeñar funciones de liderazgo en las iglesias. Lo que viene del Espíritu Santo no debe detenerse. También sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Hay que prestar una atención especial a los niños. Los jóvenes tienen también una contribución que aportar a la renovación sinodal de la Iglesia. Al promover la corresponsabilidad en la misión de todos los bautizados, reconocemos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades que se sienten llamadas y enviadas como agentes activos de evangelización. Entre las vocaciones con las que la Iglesia se enriquece destaca la de los esposos. La vida consagrada está llamada a interpelar a la Iglesia y a la sociedad con su voz profética. En su experiencia secular, las familias religiosas han madurado prácticas de vida sinodal y discernimiento en común, aprendiendo a armonizar los dones individuales y la misión común. En una iglesia sinodal misionera se pide la promoción de más formas de ministerios laicales, es decir, ministerios que no requieran el sacramento del orden, no solo en el ámbito litúrgico, pueden ser instituidos o no instituidos. Entre los muchos servicios eclesiales, la Asamblea reconoció la contribución a la comprensión de la fe y el discernimiento que ofrece la teología en la variedad de sus expresiones. Como todos los ministros de la Iglesia, el episcopado, el presbiterado
Como todos los ministerios de la Iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado están al servicio del anuncio del Evangelio y la edificación de la comunidad eclesial. La tarea del obispo es presidir una iglesia local como principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias. Al que es ordenado obispo no se le confían prerrogativas y tareas que debe realizar solo. Al contrario, recibe la gracia y la tarea de reconocer, discernir y componer en la unidad los dones que el Espíritu derrama sobre las personas y las comunidades, trabajando en el vínculo sacramental con los presbíteros y los diáconos, corresponsables con él del servicio ministerial en la iglesia local. Importante que, sobre todo durante las visitas pastorales, pueda pasar tiempo con los fieles, para escucharlos con vistas a su discernimiento. Los obispos también necesitan ser acompañados y apoyados en su ministerio. El metropolitano puede desempeñar un papel en la promoción de la fraternidad entre obispos de diócesis vecinas. En una iglesia sinodal, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y escucha de todos, abriéndose a un estilo auténticamente sinodal. También forman parte del presbiterio los presbíteros, miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, que lo enriquecen con la peculiaridad de su carisma. Los diáconos son ordenados no para el sacerdocio, sino para el ministerio. Lo ejercen en el servicio de la caridad, en el anuncio y en la liturgia, mostrando en cada contexto social y eclesial en el que están presentes la relación entre el evangelio anunciado y la vida vivida en el amor, y promoviendo en toda la iglesia una conciencia y un estilo de servicio hacia todos, especialmente hacia los más pobres. La experiencia del sínodo puede ayudar a obispos, presbíteros y diáconos a redescubrir la corresponsabilidad en el ejercicio de su ministerio, que requiere también la colaboración con otros miembros del pueblo de Dios. Ayudará a superar el clericalismo entendido como el uso del poder en beneficio propio y la distorsión de la autoridad de la Iglesia que está al servicio del pueblo de Dios. En respuesta a las necesidades de la comunidad y de la misión, a lo largo de su historia, la Iglesia ha dado origen a ciertos ministerios distintos de los ordenados. Estos ministerios son la forma que toman los carismas cuando son reconocidos públicamente por la comunidad responsable de guiarlos y se ponen de manera estable al servicio de la misión. Estos están flanqueados por ministerios no instituidos ritualmente, pero ejercidos con estabilidad por mandato de la autoridad competente, como por ejemplo el ministerio de coordinar una pequeña comunidad eclesial, dirigir la oración comunitaria, organizar acciones caritativas, etc., que admiten una gran variedad según las características de la comunidad local. A los fieles laicos, hombres y mujeres, se les deben ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad eclesial y sinodal. La Asamblea dedicó atención a la propuesta de crear un ministerio de escucha y acompañamiento, mostrando diversas orientaciones. Tercera parte, echen la red. Jesús les dijo: hijos míos, ¿no tienen nada que comer? Ellos le respondieron: no. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y ya no pudieron sacarla por la gran cantidad de peces. A lo largo del proceso sinodal intentamos escuchar una voz y aceptar lo que nos decía. En la oración y en el diálogo fraterno reconocimos que el discernimiento eclesial, el cuidado de los procesos de toma de decisiones y el compromiso de rendir cuentas y evaluar el resultado de las decisiones tomadas son prácticas con las que respondemos a la palabra que nos muestra los caminos de la misión. El discernimiento eclesial no es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual que hay que vivir en la fe. Requiere libertad interior, humildad, oración, confianza mutua, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios.
No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de grupo, ni se resuelve en la simple suma de opiniones individuales. Cada uno, hablando según su conciencia, está abierto a escuchar lo que los demás comparten en conciencia para buscar juntos reconocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. La escucha de la palabra de Dios es el punto de partida y el criterio de todo discernimiento eclesial. El discernimiento eclesial exige el continuo cuidado y formación de las conciencias y la maduración del sensus fidei, para no descuidar ninguno de los lugares donde Dios habla y sale al encuentro de su pueblo. Algunos elementos clave que no deberían faltar: la presentación clara del objeto de discernimiento, un tiempo adecuado para prepararse, una disposición interior de libertad, una escucha respetuosa, la búsqueda del consenso más amplio posible, la formación por quienes dirigen el proceso del consenso alcanzado y su presentación a todos los participantes. Fomentar la participación más amplia posible de todo el pueblo de Dios en los procesos de toma de decisiones es la manera más eficaz de promover una iglesia sinodal. Discernir, consensuar, decidir. Un triple nihil sine: nada sin el obispo, nada sin el consejo de los presbíteros, nada sin el consentimiento del pueblo. Cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones con vistas a una toma de decisiones compartida. Hay casos en los que la legislación vigente ya prescribe que la autoridad está obligada a consultar antes de tomar una decisión. La autoridad pastoral tiene el deber de escuchar a los participantes en la consulta y por consiguiente no puede actuar como si no los hubiera escuchado. En la Iglesia, el ejercicio de la autoridad no consiste en la imposición de una voluntad arbitraria. En una iglesia sinodal, la competencia decisoria del obispo, del colegio episcopal y del obispo de Roma es irrenunciable, ya que hunde sus raíces en la estructura jerárquica de la Iglesia, establecida por Cristo al servicio de la unidad y del respeto de la legítima diversidad. Sin embargo, no es incondicional. No se puede ignorar una consulta que surge en el proceso consultivo como resultado de un correcto discernimiento, sobre todo si es llevado a cabo por los órganos de participación. Parece oportuna una revisión de las normas canónicas en clave sinodal, que aclare tanto la distinción como la articulación entre consultivo y deliberativo. Sin cambios concretos a corto plazo, la visión de una iglesia sinodal no será creíble, y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerza y esperanza del camino sinodal. La toma de decisiones no concluye el proceso decisorio, debe ir acompañada y seguida de prácticas de rendición de cuentas y evaluación, en un espíritu de transparencia inspirado en criterios evangélicos. Con respecto a la transparencia, surgió la necesidad de iluminar su significado, vinculándola a una serie de términos como verdad, lealtad, claridad, honradez, integridad, coherencia, rechazo de la opacidad, la hipocresía y la ambigüedad, y ausencia de segundas intenciones. Nunca puede justificar prácticas contrarias al Evangelio, ni convertirse en pretexto para eludir o encubrir acciones contra el mal. La actitud de transparencia, en el sentido que acabamos de indicar, constituye un guardián de esa confianza y credibilidad de las que una iglesia sinodal atenta a las relaciones no puede prescindir. Estas prácticas contribuyen a asegurar la fidelidad de la iglesia a su misión. Su ausencia es una de las consecuencias del clericalismo y al mismo tiempo lo alimenta. Si la iglesia sinodal quiere ser acogedora, la rendición de cuentas debe convertirse en una práctica habitual a todos los niveles. Igualmente necesarias son las estructuras y formas de evaluación periódica del modo en que se ejercen las responsabilidades ministeriales de todo tipo. Es necesario privilegiar las metodologías de evaluación participativa,
potenciar las competencias de quienes, especialmente los laicos, están más familiarizados con los procesos de rendición de cuentas y evaluación, y discernir las buenas prácticas ya presentes en la sociedad local, adaptándolas a los contextos eclesiales. La participación de los bautizados en los procesos de toma de decisiones, así como las prácticas de rendición de cuentas y de evaluación, tienen lugar a través de mediaciones institucionales. En primer lugar, los órganos de participación que a nivel de la Iglesia local ya prevé el derecho canónico. En la Iglesia Latina estos son Sínodo Diocesano, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Diocesano, Consejo Pastoral Parroquial, Consejo Diocesano y Parroquial para los Asuntos Económicos. Una iglesia sinodal se basa en la existencia, eficiencia y vitalidad efectiva y no meramente nominal de estos órganos de participación. Cuarta parte, una pesca abundante. Pero los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de peces. Entonces Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y aunque eran muchos, la red no se rompió. Las redes echadas según la palabra del resucitado permiten una pesca abundante. Todos colaboran en el arrastre de la red. Pedro tiene un papel especial. La Iglesia no puede entenderse sin estar enraizada en un territorio concreto, en un espacio y en un tiempo donde se forma una experiencia compartida de encuentro con Dios que salva. La dimensión local de la Iglesia conserva la rica diversidad de expresiones de fe arraigadas en contextos culturales e históricos específicos, y la comunión de iglesias manifiesta la comunión de los fieles dentro de la única Iglesia. La experiencia del enraizamiento debe hacer frente a profundos cambios socioculturales que modifican la percepción del lugar. El concepto de lugar ya no puede entenderse en términos puramente geográficos y espaciales, sino que en nuestra época evoca la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. La urbanización es uno de los principales factores de este cambio. Nuestra época también se caracteriza por una mayor movilidad humana, motivada por diferentes razones. Los refugiados y los migrantes forman a menudo comunidades dinámicas, incluso en sus prácticas religiosas, lo que hace que el lugar donde se instalan sea pluricultural. Algunos de ellos mantienen estrechos lazos con sus países de origen, sobre todo gracias a los medios digitales, y experimentan dificultades para forjar vínculos en el nuevo país. Otros permanecen desarraigados. La difusión de la cultura digital, especialmente evidente entre los jóvenes, también está cambiando profundamente la percepción del espacio y del tiempo, influyendo en las actividades cotidianas, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, incluida la fe. Las posibilidades que ofrece la red reconfiguran las relaciones, los vínculos y las fronteras. Aunque hoy estamos más conectados que nunca, a menudo experimentamos soledad y marginación. La relación entre el lugar y espacio sugiere también una reflexión sobre la Iglesia como hogar. La Iglesia local, entendida como diócesis o eparquía, es el ámbito fundamental en el que se manifiesta de modo más pleno la comunión en Cristo de los bautizados. En ella se reúne la comunidad en la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo. Cada iglesia local se articula en sí misma y al mismo tiempo está en relación con las demás iglesias locales. Una de las principales articulaciones de la iglesia local que nos ha legado la historia es la parroquia. Para responder a las nuevas exigencias de la misión, está llamada a abrirse a nuevas formas de acción pastoral que tengan en cuenta la movilidad de las personas y el territorio existencial en el que se desarrolla su vida. Reconocemos la capacidad de los institutos de vida consagrada, de las sociedades de vida apostólica, así como de las asociaciones, movimientos y nuevas comunidades, de arraigarse en el territorio y al mismo tiempo de conectar lugares y ámbitos diversos, incluso a nivel nacional o internacional.
Caminar juntos en los diferentes lugares como discípulos de Jesús, en la diversidad de carismas y ministerios, así como en el intercambio de dones entre las iglesias, es un signo eficaz de la presencia del amor y de la misericordia de Dios en Cristo, que acompaña, sostiene y dirige con el soplo del Espíritu Santo el camino de la humanidad hacia el reino. El intercambio de dones implica todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. La Iglesia a nivel local y en su unidad católica se propone como una red de relaciones a través de la cual circula y se promueve la profecía de la cultura del encuentro, de la justicia social, de la inclusión de los grupos marginados, de la fraternidad entre los pueblos, del cuidado de la casa común. El ejercicio concreto de esta profecía exige que los bienes de cada iglesia sean compartidos con espíritu de solidaridad, sin paternalismos ni asistencialismos, respetando las diferentes identidades y promoviendo una sana reciprocidad con el compromiso, cuando sea necesario, de curar las heridas de la memoria y de emprender caminos de reconciliación. Una iglesia sinodal se compromete a caminar en los diferentes lugares donde vive, con creyentes de otras religiones y con personas de otras convicciones. El horizonte de comunión en el intercambio de dones es el criterio inspirador de las relaciones entre las iglesias. Las conferencias episcopales expresan y ponen en práctica la colegialidad de los obispos para favorecer la comunión entre las iglesias y responder más eficazmente a las necesidades de la vida pastoral. También desempeñan un papel importante en el desarrollo de la sinodalidad con la participación de todo el pueblo de Dios. En el proceso sinodal, las 7 asambleas eclesiales continentales, celebradas a comienzos de 2023, representaron una novedad significativa y con un legado que hay que valorar como una forma eficaz de poner en práctica la enseñanza del concilio sobre el valor de cada gran territorio sociocultural en la búsqueda de una acomodación más profunda de todo el ámbito de la vida cristiana. Su estatuto teológico y canónico, así como el de las agrupaciones continentales de conferencias episcopales, deberá clarificarse mejor para poder explotar su potencial para el ulterior desarrollo de una iglesia sinodal. Para lograr una saludable descentralización y una efectiva inculturación de la fe, es necesario no solo reconocer el papel de las conferencias episcopales, sino también revalorizar la institución de los concilios particulares, tanto provinciales como plenarios, cuya celebración periódica ha sido una obligación durante gran parte de la historia de la Iglesia y que está previsto por el derecho vigente en el ordenamiento latino. Deben convocarse periódicamente. El proceso sinodal ha ayudado también a revisar los modos de ejercicio del ministerio del obispo de Roma a la luz de la sinodalidad. En efecto, la sinodalidad articula de manera sinfónica las dimensiones comunitaria todos, colegial algunos y personal uno de cada una de las iglesias y de toda la iglesia y de la iglesia toda. El obispo de Roma, principio y fundamento de la unidad de la iglesia, es el garante de la sinodalidad. A él corresponde convocar la iglesia en sínodo, presidirlo y confirmar sus resoluciones. Como sucesor de Pedro, tiene un papel único en la salvaguarda del depósito de la fe y de las costumbres, asegurando que los procesos sinodales sean fructíferos para la unidad y el testimonio. Junto con el obispo de Roma, el colegio episcopal tiene un papel insustituible en apacentar la Iglesia universal y en la promoción de la sinodalidad en todas las iglesias locales. Las relaciones entre la Iglesia latina y las iglesias orientales católicas deben caracterizarse por el intercambio de dones, la colaboración y el enriquecimiento mutuo. La reflexión sobre el ejercicio del ministerio petrino en clave sinodal debe realizarse en la perspectiva de la saludable descentralización, pedida con insistencia por el Papa Francisco y solicitada por muchas conferencias episcopales. Entre los lugares para practicar la sinodalidad y la colegialidad a nivel de la Iglesia toda destaca ciertamente el Sínodo de los Obispos, que la Constitución Apostólica Episcopalis Communio ha transformado de acontecimiento puntual en proceso eclesial.
Todo el santo pueblo de Dios, los obispos a quienes se les confían sus porciones y el obispo de Roma, participan plenamente en el proceso sinodal, cada uno según su propia función. Esta participación se manifiesta en la asamblea sinodal reunida en torno al Papa, que en su composición muestra la catolicidad de la Iglesia. Entre los frutos más significativos del Sínodo 2021-2024 está la intensidad del impulso ecuménico, la necesidad de encontrar una forma de ejercicio del primado que se abra a una situación nueva. Es un desafío fundamental tanto para la Iglesia sinodal misionera como para la unidad de los cristianos. El 2025, año del jubileo, es también el aniversario del primer concilio ecuménico, en el que se formuló de manera sinodal el símbolo de la fe que une a todos los cristianos. La preparación y conmemoración conjunta del 1700 aniversario del concilio de Nicea debería ser una ocasión para profundizar y confesar juntos la fe cristológica y poner en práctica formas de sinodalidad entre los cristianos de todas las tradiciones. Quinta parte, yo también los envío. Jesús les dijo de nuevo, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En la tarde de Pascua, Cristo entrega a los discípulos el don mesiánico de su paz y los hace partícipes de su misión. Para que el pueblo santo de Dios pueda testimoniar toda la alegría del Evangelio, creciendo en la práctica de la sinodalidad, necesita una formación adecuada. Ante todo en la libertad de los hijos e hijas de Dios, en el seguimiento de Jesucristo, contemplado en la oración y reconocido en los pobres. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. No se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Que la formación sea integral, continua y compartida. Debe cuestionar todas las dimensiones de la persona, intelectual, afectiva, relacional y espiritual, e incluir experiencias concretas debidamente acompañadas. La Iglesia dispone ya de muchos lugares y recursos para la formación de discípulos misioneros. Familias, pequeñas comunidades, parroquias, agregaciones eclesiales, institutos, movimientos y nuevas comunidades, seminarios, comunidades religiosas, instituciones académicas, pero también lugares de servicio y de trabajo con los marginados, experiencias de misión y de voluntariado. La piedad popular es también un tesoro precioso de la Iglesia que enseña el camino a todo el pueblo de Dios. En la Iglesia nadie es mero destinatario de la formación. Todos son sujetos activos y tienen algo que dar a los demás. Entre las prácticas formativas que pueden recibir un nuevo impulso de la sinodalidad, se debe prestar particular atención a la catequesis, para que además de declinarse en los itinerarios de la iniciación, sea cada vez más en salida. Además de los ambientes y recursos específicamente pastorales, la comunidad cristiana está presente en muchas otras instituciones de formación, como la escuela, la formación profesional, la universidad, la formación para el compromiso social y político, el mundo del deporte, la música y el arte. Las escuelas y universidades de inspiración católica desempeñan un papel importante en el diálogo entre fe y cultura y en la educación moral en valores, ofreciendo una formación orientada a Cristo, icono de la vida en plenitud. La formación sinodal compartida para todos los bautizados constituye el horizonte dentro del cual comprender y practicar la formación específica necesaria para los ministerios individuales y para los diversos estados de vida. Para ello es necesario que se realice como intercambio de dones entre las diversas vocaciones, comunión, en la perspectiva de un servicio a realizar, misión, y en un estilo de implicación y educación en la corresponsabilidad diferenciada, participación. A lo largo del proceso sinodal se ha expresado ampliamente la petición de que los itinerarios de discernimiento y formación de los que se preparan al ministerio ordenado se configuren al estilo sinodal.
Esto significa que deben prever una presencia significativa de figuras femeninas, instruidas en la vida cotidiana de las comunidades, y una educación para colaborar con todos en la Iglesia y practicar el discernimiento eclesial. Esto implica una valiente inversión de energía en la preparación de los formadores. En la formación del pueblo de Dios a la sinodalidad es necesario considerar también algunos ámbitos específicos. La cultura digital constituye una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea, así como un campo misionero emergente. Una cultura de tutela y protección, safeguarding, para hacer de las comunidades lugares cada vez más seguros para los menores y las personas vulnerables. La acogida y el apoyo a las víctimas es una tarea delicada e indispensable que requiere una gran humanidad y debe llevarse a cabo con la ayuda de personas calificadas. Los temas de la doctrina social de la Iglesia, el compromiso por la paz y la justicia, el cuidado de la casa común y el diálogo intercultural e interreligioso, también deben ser más difundidos en el pueblo de Dios, para que la acción de los discípulos misioneros incida en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Conclusión. En cuanto desembarcaron, vieron una hoguera con pescado y pan. Jesús les dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Al comer con los suyos, después de que le habían abandonado y negado, el resucitado abre de nuevo el espacio de la comunión e imprime para siempre en los discípulos la huella de una misericordia que se abre de par en par al futuro. En el banquete del resucitado encuentra cumplimiento la imagen del profeta Isaías que inspiró los trabajos de la Asamblea Sinodal, una mesa sobreabundante y deliciosa preparada por el Señor en la cima del monte, símbolo de convivialidad y comunión destinada a todos los pueblos. Viviendo el proceso sinodal hemos tomado nueva conciencia de que la salvación que hay que recibir y proclamar pasa a través de las relaciones. Se vive y se testimonia juntos. Caminando en estilo sinodal en el entrelazamiento de nuestras vocaciones, carismas y ministerios, y saliendo al encuentro de todos para llevar la alegría del Evangelio, podremos experimentar la comunión que salva.